Muy buen día en este domingo 9 de marzo y en una nueva emisión de Plaza Cívica, donde le traemos algunas de las noticias más relevantes de esta semana nacionales para terminar con una de las principales noticias locales. Y ya sin mayor preámbulo, comencemos y tenemos que comenzar obviamente con Donald Trump y con la relación bilateral México-Estados Unidos. Como usted sabe, estuvo amenazando una y otra vez el presidente estadounidense con estos aranceles del 25% que iban a ser terribles para ambas economías, pero obviamente muchísimo más para la economía mexicana. Porque mientras nosotros exportamos el 83% de nuestros productos a Estados Unidos más o menos exporta solamente el 16% de sus productos a México. Entonces ahí se puede dar una idea de la diferencia, la asimetría en la relación económica, comercial entre nuestro país y Estados Unidos. Bueno, afortunadamente Donald Trump se echó para atrás, no solo con México, también con Canadá. Cabe destacar que sí, ya no va a haber aranceles del 25%, pero con, digamos, dos notas ahí que hay que tener. La primera, que a principios de abril existe nuevamente la amenaza de que nos pongan los aranceles. A diferencia de lo que dijo la presidenta Sheinbaum, que esto ya básicamente había quedado atrás. No es cierto. Pero dos, dijo el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que alrededor del 10-15% de los productos que envía México a Estados Unidos sí van a tener aranceles del 25%, porque por una u otra razón esos productos no entran dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues sí va a haber una afectación. Cabe destacar que esto es un poco chistoso, pero la presidenta Sheinbaum convocó este domingo precisamente al Zócalo a una manifestación en contra de estos aranceles, que cuando ya no los pusieron se transformó en un festejo. Le llamó la presidenta de Unidad Nacional. Vamos a ver cómo resulta eso. Si hubiera sido de Unidad Nacional, lo hubiera anunciado en cadena nacional, pero no fue así. Lo anunció en redes sociales, lo cual indica mucho, pues que es un evento más partidista. ¿Se acuerda del último 16 de septiembre? Donde el presidente López Obrador dijo viva la cuarta transformación, transformándolo de un evento de unidad nacional a un evento partidista. Esto desafortunadamente estamos viendo. Pero esta película aún no termina. Dicho eso, pasemos a nuestro siguiente tema, que es el tema de la gasolina. Un tema que obviamente a todos nos interesa, porque ya sea que porque tengamos carro ya hay que echarle gasolina, pues nos cuesta un dineral, o porque tenemos que usar transporte público, pues el precio del boleto pues se maneja mucho en torno al precio de la gasolina. Y también el precio de la gasolina afecta en las verduras, en las frutas, en la carne, en la tortilla, en todo, porque todo se mueve obviamente con gasolina. Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un tope de 24 pesos por litro de gasolina, lo cual suena muy bien, pues yo encantadísimo. ¿Quién no quiere? Es más, ¿por qué no se les ocurrió poner este tope antes? En vez de 24 pesos, pues cuando estaba en 20 pesos el litro de gasolina. La verdad no va a funcionar, espero equivocarme, pero lo que va a ocurrir, que ya han dicho muchos economistas y analistas, es que pues o no se va a respetar
el tope, o se va a crear un mercado negro enorme donde pues van a dejar de vender gasolina o nos van a poner menos litros y los precios verdaderos se van a ir a un mercado negro informal del precio de la gasolina. Ojo con esto es muy interesante. Se anuncia este tope justo cuando salen las cifras catastróficas, sin temor a exagerar, de Pemex. Petróleos Mexicanos, que se supone que es de todos los mexicanos, perdió, escucha esto, 30,000 millones de dólares solo en 2024. Estamos hablando más o menos de 600,000 millones de pesos solo en 2024. Y acuérdese que, pues, ¿de dónde van a salir finalmente esos recursos? Pues de nuestros impuestos, básicamente. López Obrador le dio en su sexenio pasado más o menos en exenciones fiscales, subsidios, etcétera, a Pemex, más de 2 billones de pesos. Y claro que empezaron a caer los presupuestos en salud y en educación, etcétera, etcétera, porque le recortaron aquí, pues para darle allá, lo cual, pues fue una verdadera catástrofe. ¿Recuerdan también cuánto se gastó en la refinería de Dos Bocas? Nos dijeron que 8,000 millones de dólares y acabó costando a nosotros, los contribuyentes mexicanos, los que pagamos impuestos, no 8,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares, que son un poco más de 400,000 millones de pesos. Y desde diciembre esa refinería está parada. Básicamente no funciona. Yo espero que no va a suceder que haya nuevos esquemas de financiamiento a Pemex. Por ejemplo, como lo hacen las empresas estatales como la brasileña Petrobras, que cotiza en bolsa, el 51% en manos del Estado mexicano, pero el resto en capital privado, y así no le tenemos que meter lana a nosotros, los contribuyentes mexicanos, que nos cuesta un dineral. Pero bueno, el tope del precio de la gasolina, 24 pesos, no va a suceder. Pemex está terrible su situación financiera y esta noticia pues también seguirá dando de qué hablar. Vamos a nuestra tercera noticia, que tiene que ver nuevamente con los drones norteamericanos que circulan por los cielos mexicanos, una noticia que ya hemos tratado aquí anteriormente y que ha dado muchas sorpresas. Pues la nueva sorpresa es que estos drones estadounidenses tienen operando en México, adivine desde cuándo. Desde el año 2000, cuando ganó la presidencia Vicente Fox, y que probablemente muchas de las personas que ven este programa ni siquiera habían nacido. Ahora, a ver, seamos un poco también, pues, pragmáticos. Estos drones los han aprobado, porque han tenido la aprobación, eso es algo bueno, del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón, del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de López Obrador y ahora del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y claro que tiene sentido porque, ojo, despegan desde territorio nacional en coordinación con autoridades mexicanas y no están armados. Eso es algo importante. Estos drones no han disparado sus misiles en territorio mexicano, simplemente sirven para reconocimiento, para saber dónde están los capos, etcétera, etcétera, y que posteriormente puedan mandar fuerzas especiales a capturarlos. Y eso dicen, fueron los casos de la captura del Chapo Guzmán, 2 veces recuerde, y de muchos otros capos de la droga. Este fue un reportaje que se dio a conocer en el muy prestigiado periódico estadounidense New York Times
Y finalmente las autoridades mexicanas, el secretario de la Defensa, el general Trevilla, tuvo que dar pues su reconocimiento de que esto efectivamente sucedía en el país. Esto es mejor, por cierto, que la estrategia de abrazos, no balazos. Entonces, hay una estrategia de coordinación entre ambos países, entre nuestro país y Estados Unidos, que resulta importante porque el tema del crimen organizado es un tema que afecta a ambos países y nosotros, mucho indica, no tenemos la tecnología como estos drones que nos ayuden a más fácilmente ubicar y arrestar a estos grandes criminales. Ojalá que siga, ¿sabe qué? En arrestos, la narcopolítica. Ojalá. Y vamos con nuestro cuarto tema que tiene que ver inevitablemente con temas económicos. La verdad, las noticias no son alentadoras. Efectivamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que hay una importante inversión extranjera directa en el país, que es cierto, pero las buenas noticias básicamente terminan ahí. Recordemos, la inversión extranjera directa nueva está en sus niveles más bajos desde 1993. En el mes de diciembre tuvimos una caída en el empleo como no se veía desde que se tiene registro, desde 1997. Y ahora el Banco de México acaba de anunciar su perspectiva de crecimiento económico para 2025 y la pasó de un mísero 1.2%, pues a un todavía más mísero 0.6%. Es decir, redujo su expectativa a la mitad. Pero eso no es todo. Hay bancos como Banamex que está diciendo que vamos a crecer este año 0%. Y entonces eso va a generar toda una serie de problemas que ya lo están generando. A ver, desde que entró Claudia Sheinbaum a la presidencia, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ahora febrero, 5 meses, en total se han perdido 50,000 empleos en el país. Estas cifras no se veían desde el 2009, a excepción del 2020 con la pandemia, pero fuera de ese año no se veían desde el 2009. Y ha habido una baja importante en el consumo interno del país y ha habido, como le comentaba, una baja importante en la inversión por parte del sector empresarial. Y entonces eso ha provocado que estén bajando y bajando las expectativas de crecimiento económico. Y sin crecimiento económico, pues no hay empleo y no hay mayor inversión por parte del gobierno. Algunos inclusive dicen que este año puede acabar en un crecimiento negativo, es decir, que se contraiga la economía mexicana. Y básicamente lo que está provocando esto es, uno, Trump, pero dos, pues la incertidumbre de la reforma judicial y de la desaparición de los institutos nacionales de transparencia, etcétera, etcétera. O sea, imagínense, usted es un empresario y le dicen, ven a invertir en México. Y dices, híjoles, Trump, ¿y en manos de quién está el poder judicial con estas elecciones populares tan desasiadas? No, vamos a esperarnos y a ver qué sucede. Entonces, no son buenas noticias para el país y mucho indica que no lo van a seguir siendo, al menos por lo que resta de este año. Y yo diría que de mucho más. Vamos a nuestra quinta noticia nacional que tiene que ver con un tema fundamental
el tema de la salud. Si usted a mí me dice cuáles son los dos temas así de política más importantes, yo diría el primero es el de la seguridad, porque no quiero que maten un familiar mío. Es un tema que tiene que ver con la preservación de la vida. Pero el segundo, salud, porque no quiero que un familiar mío fallezca porque no había medicinas, porque no había los suficientes equipamientos en el hospital, porque tiene que ver también con un tema de preservar la vida. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum al parecer dio buenas noticias, que ahora le van a dar, fíjese, 6,400 pesos al bimestre, es decir, 3,200 pesos por mes a los niños, a los padres que tienen a sus hijos con cáncer. 6,400 pesos al mes, ¿de verdad? Cito lo que dijo la presidenta. Es para cuando están en el tratamiento más intenso. Cierro cita. ¿De verdad? ¿A quién le alcanza? ¿A quién? Esto es cuando esa famosa templanza de la presidenta pues se convierte en no sentir. Recordemos cuál es el contexto del sector salud en el país. En el sexenio de López Obrador, el rezago en materia de salud, es decir, los mexicanos que se quedaron sin acceso a los servicios públicos de salud, pasó de 20 millones a 50 millones de mexicanos. Es decir, 30 millones más de mexicanos no tuvieron acceso a los servicios públicos de salud. En este año 2025 le van a recortar más o menos, además de todos los recortes que ya ha habido, 113,000 millones de pesos al sector salud. Estamos hablando más o menos de un recorte de un 12% al presupuesto al sector salud. Eso en cualquier país del mundo sería una noticia catastrófica. Pero aquí en México, por una extrañísima razón, falta de participación pública, falta de conciencia pública, política, usted vaya a saber, no protestamos. No protestamos. Y es terriblemente lamentable y habla pues muy mal, básicamente de nosotros, los mexicanos. Y vayamos a nuestra última noticia, la sexta noticia, que tiene que ver con ya política meramente de casa, o digamos de la patria chica que le llaman, de Baja California, y tiene que ver pues precisamente con que pues no hay lana. A ver, el gobierno federal está haciendo estos recortes como el que le acabo de demostrar en materia de salud, también hay de seguridad y de infraestructura, etcétera, etcétera, porque no tiene dinero. Pensaban, poniéndolo así muy sencillo, que la economía iba a crecer, creo que 2.3% y ahora va a crecer 0.6%. Y entonces el gobierno no está recaudando. Y cuando tiene menos lana, pues le recorta más. Bueno, eso se va a ver reflejado también en Baja California. Recuerde usted algo, el 40% del dinero total del Estado, que le llaman presupuesto de egresos, viene del gobierno federal. Es gasto federalizado, el 40%. Y entonces, pues ya le están recortando. Ahora en enero le recortaron participaciones y aportaciones federales a Baja California. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Ojo con algo, alguien me pudiera decir, pero tenemos ahorros, ¿no? Hay muchos ahorros, pero hay dos bolsas básicas. Uno se llama, y le doy los nombres así rimbombantes, Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y el otro se llama Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Básicamente el primero es
Pues no tenemos lana y agarramos de esta bolsa, de estos ahorros, para no recortarle al gasto. No tienen lana las entidades federativas, los estados, pues agarramos de esta bolsa para poder compensar ese dinero faltante. Pues le voy a decir qué pasó. Que en el sexenio de López Obrador, básicamente, se acabaron estas bolsas en quién sabe qué. Dos Bocas, el Tren Maya, no hay dinero. Entre las dos bolsas, hubo un recorte promedio como de 75%. Y entonces no tenemos estos ahorros. Y entonces vamos a ver cada vez más recortes al gasto público, a salud, a educación, a seguridad, pues tal vez a los programas sociales, etcétera, etcétera, porque pues se gastaron el dinero, nuestros ahorros de nuestros impuestos. Y ese va a ser el caso de Baja California. Y la pregunta es, ¿a qué le va a recortar el gobierno del estado en este 2025? Porque está recaudando menos. Este fue el programa Plaza Cívica de este domingo 9 de marzo. Espero que haya estado mejor enterado con estas 5 noticias nacionales y esta noticia local. Platíquelas con su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, porque necesitamos más conciencia pública, política en el país. Porque recuerde algo, si pocos hablan, la verdad la tienen poquitos. Pero si muchos hablamos, la verdad se reparte entre más gente. Que tenga un excelente domingo, que disfrute mucho y nos vemos el siguiente domingo con más noticias nacionales y locales. Esté muy bien.